Muchas civilizaciones y mapas del tesoro fueron descubiertos y luego enterrados en silencio. Un lanzamiento nuclear de Estados Unidos permaneció en secreto durante 40 años. Un pergamino que lista toneladas de oro sigue intacto. Un templo de 11.000 años de antigüedad, que es anterior a las pirámides, fue ignorado. ¿Por qué se borraron estos hallazgos? ¿Quién tiene el poder de moldear la historia que recordamos? Vamos a profundizar en esto. En 1924, en Glossel, en el centro de Francia, el adolescente Émile Fradin y su abuelo descubrieron una cámara enterrada en su granja. Dentro encontraron tabletas de arcilla marcadas con símbolos desconocidos, junto con herramientas de hueso y cerámica. Estos se conocieron como los artefactos de Glossel, que desafiaron la clasificación y sugerían una cultura europea misteriosa y no documentada. Las excavaciones iniciales en 1925, lideradas por el Dr. Antonin Morlet, revelaron cientos de artículos más. Pero los arqueólogos franceses más destacados, especialmente de la Sorbona, desestimaron estos hallazgos como falsificaciones debido a su variedad estilística. En lugar de probar los artefactos, los críticos atacaron a Fradin, allanaron su casa y lo llevaron a juicio. Fue absuelto después de que los expertos no encontraron evidencia de falsificación. Décadas después, la termoluminiscencia y la datación por radiocarbono confirmaron que muchos artefactos eran antiguos, algunos de más de 2.500 años. A pesar de esto, el Ministerio de Cultura de Francia nunca reconoció formalmente el sitio, y la mayoría de los artefactos permanecen fuera de la vista pública. El caso de Glossel muestra cómo el orgullo académico y la política pueden enterrar descubrimientos que desafían el statu quo. A veces, la historia no se pierde en el tiempo, sino en la negación humana. A continuación, un pergamino misterioso trae un verdadero mapa del tesoro. En 1952, dentro de la cueva 3 cerca de Qumran, los arqueólogos descubrieron un pergamino de cobre corroído, diferente a los otros rollos del Mar Muerto. Una vez que fue cuidadosamente abierto, reveló no textos religiosos, sino una lista de 64 ubicaciones detallando dónde supuestamente estaban enterradas grandes cantidades de oro, plata y objetos valiosos, sumando varios miles. A diferencia del tono espiritual de otros rollos, el pergamino de cobre usó un lenguaje directo y práctico. Una entrada decía: en la cisterna en el patio del peristilo, excava 9 codos para encontrar los lingotes de plata. Muchos de los lugares mencionados coinciden con ubicaciones reales cerca de Jerusalén y el Valle del Jordán. Algunos académicos creen que podría ser un registro de tesoros del Segundo Templo, escondidos antes del asedio romano en el año 70 de la Era Común. Sin embargo, en lugar de lanzar excavaciones importantes, los académicos lo desestimaron como simbólico o un engaño. En los años 60, el investigador británico Vendell Jones buscó el tesoro, pero fue bloqueado por la burocracia y el escepticismo. Nunca se ha realizado una excavación oficial que siga las instrucciones del pergamino en su totalidad. Muchos creen que el pergamino de cobre permanece ignorado, no por falta de evidencia, sino porque sus implicaciones, religiosas, políticas e históricas, son demasiado explosivas para que las instituciones las enfrenten. Y mientras algunos tesoros fueron enterrados, otros fueron liberados al aire, junto con secretos mucho más tóxicos. En diciembre de 1949, solo 4 años después de Hiroshima, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una operación secreta llamada La Carrera Verde, en el sitio Hanford, en el sureste del estado de Washington. Sin conocimiento público, se liberaron yodo radiactivo 131 y xenón 133 al aire, exponiendo a las comunidades cercanas. El objetivo era simular el reprocesamiento de combustible nuclear soviético y probar capacidades de vigilancia aérea.
Se liberaron entre 5.000 y 12.000 curies de yodo, superando con creces los niveles rutinarios. El evento permaneció oculto hasta 1986, cuando las solicitudes de la Ley de Libertad de Información forzaron su desclasificación. Los documentos revelaron que la Comisión de Energía Atómica había suprimido investigaciones sobre salud, bloqueado el acceso a datos e ignorado advertencias tempranas sobre cáncer. Los médicos locales no estaban informados y los estudios relevantes fueron enterrados. Surgieron demandas a finales de los años 80. Aunque el gobierno admitió las liberaciones, afirmó que la exposición era segura, una afirmación disputada por memorandos internos y estudios posteriores. Peor aún, la carrera verde fue uno de más de 400 lanzamientos radiológicos en Hanford desde los años 40 hasta los 70. La carrera verde se erige como un ejemplo inquietante del secreto de la Guerra Fría, donde la salud pública fue sacrificada en nombre de la defensa nacional. Ahora, de encubrimientos radiactivos a posibles restos de una civilización perdida bajo el mar, ¿podría Atlántida ser más que un mito? Off the coast of North Bimini in the Bahamas lies the Bimini Road, a submerged formation made of large, rectangular limestone blocks stretching over 1,300 feet. Discovered in September 1968 by Dr. J. Manson Valentine and a team of divers, the site drew media attention partly because it aligned with Edgar Cayce's prediction that Atlantis ruins would surface near Bimini around that time. Initial excitement faded quickly. The U.S. Geological Survey labeled the formation natural beach rock fractured by wave action, though they noted the alignment was unusually geometric. Despite this, institutions like the National Geographic Society withdrew support. No large-scale excavations or core sampling followed. In the 1970s, the University of Miami and Caribbean Research Institute dated the rock to around 3,500 years ago, predating modern tools and known local civilizations. Still, research was sidelined due to the fear of being linked to Atlantis theories. Today, Bimini Road remains largely unstudied, not disproven, just ignored. It's a case of passive suppression, where reputation concerns override evidence and a potential prehistoric mystery stays buried beneath the sea. But the ocean isn't the only place where history might lie hidden. What if Egypt's greatest monument is guarding something we were never meant to find? Before we continue, I have a special 10-second request for all of you listening. If you can help me in any way, just press the notification bell and hit that subscribe button. It means the world. It really supports this channel. And if you do that for me, I promise my team, and I will do everything we can to make this show even better for you. Deal. La Gran Esfinge de Giza, que lleva más de 4.500 años en pie, puede estar guardando más que secretos de piedra. A principios de la década de 1990, el investigador John Anthony West y el geofísico Thomas Dobecki utilizaron radar de penetración terrestre para escanear debajo de la esfinge. Sus estudios sísmicos revelaron anomalías rectangulares bajo las patas delanteras, sugiriendo posibles cámaras hechas por el hombre. Los datos, presentados en 1993 y transmitidos en NBC en El misterio de la esfinge, atrajeron el interés público. Sin embargo, el Dr. Zahi Hawass, entonces presidente del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, desestimó las anomalías como fisuras naturales y negó una investigación adicional. Las fuentes históricas añaden peso. Heródoto, en el siglo V antes de nuestra era, mencionó estructuras subterráneas bajo Giza. En el siglo XV, Al-Makrisi escribió sobre una sala de registros bajo la esfinge, que se decía albergaba conocimientos antiguos. En 2006, Egipto autorizó más escaneos, pero nunca se publicaron los resultados. Cuando se les preguntó, se les dijo a los investigadores que los datos eran clasificados. Los permisos siguen restringidos. Ya sea por ortodoxia académica o sensibilidad política,
La exploración se ha estancado. La evidencia sugiere que algo yace debajo de la Esfinge, ignorado no por accidente, sino por diseño. El pasado de Egipto es legendario. Pero ¿qué pasaría si las Américas estuvieran construyendo ciudades complejas al mismo tiempo, y nadie hablara de ello? En el desierto del Valle de Supe, en Perú, se encuentra Caral, la ciudad más antigua conocida en las Américas. La datación por radiocarbono a finales de los años 90 reveló que el sitio fue construido alrededor de 2600 años antes de nuestra era, lo que la hace tener más de 5000 años de antigüedad y contemporánea con el antiguo Egipto. Sin embargo, este descubrimiento monumental, liderado por la doctora Ruth Shady Solis, recibió poco reconocimiento global. A pesar de su publicación en revistas revisadas por pares, las principales instituciones occidentales fueron lentas en responder. La UNESCO no incluyó a Caral como Patrimonio de la Humanidad hasta 2009. La doctora Shady reportó obstáculos burocráticos, desafíos de financiamiento y una falta de interés por parte de círculos académicos de América del Norte y Europa. Algunos investigadores sugieren que las narrativas de la era de la Guerra Fría minimizaron tales hallazgos para mantener la visión de América Latina como subdesarrollada. La avanzada planificación urbana de Caral interrumpió esa narrativa. Aunque no se documentó un encubrimiento oficial, el silencio institucional retrasó su reconocimiento. Hoy, Caral está completamente excavada. Sus pirámides, plazas y complejidad son innegables. No fue una ciudad perdida, fue ignorada, enterrada no por arena, sino por negligencia sistémica. ¿Por qué crees que un descubrimiento tan masivo tardó tanto en ser reconocido? Nos obliga Caral a repensar quién escribe nuestra historia. Comparte tus pensamientos en los comentarios. El 22 de septiembre de 1979, un satélite Vela de Estados Unidos detectó un destello doble sobre el Atlántico Sur, cerca de las islas Príncipe Eduardo de Sudáfrica, una firma conocida de una explosión nuclear. La ubicación y la señal coincidían con un perfil de prueba nuclear encubierta, probablemente involucrando a Israel y Sudáfrica en la era del apartheid. En lugar de confirmar el evento, la administración de Carter formó el panel Adelphi, que atribuyó el destello a un posible mal funcionamiento del sensor o un meteoroide. Los expertos nucleares rechazaron ampliamente esto. Documentos de la CIA desclasificados más tarde confirmaron que Estados Unidos había sospechado durante mucho tiempo de la capacidad nuclear de Israel, desarrollada con ayuda francesa y uranio sudafricano. Israel, manteniendo una política de ambigüedad nuclear, nunca ha confirmado su arsenal. Su instalación de Dimona en el desierto de Negev sigue siendo central para la especulación. En 2010, documentos sudafricanos liberados y declaraciones de funcionarios apoyaron la teoría de la prueba. Hasta el día de hoy, Estados Unidos lo llama una lectura anómala, a pesar de la fuerte evidencia. El incidente de Vela sigue siendo un caso de supresión deliberada, enterrado no por duda, sino por necesidad política. De destellos encubiertos a un hombre con un pasaporte de ningún lugar. ¿Cómo explicas a alguien que no debería existir? En julio de 1954, un hombre llegó al aeropuerto de Haneda en Tokio con un pasaporte de Tauret, un país que no existe. El pasaporte parecía genuino, conteniendo visas y sellos de múltiples países, incluido Japón. Cuando le preguntaron qué localizara Tauret en un mapa, señaló a Andorra, afirmando que su nación había existido allí durante más de 1000 años. Hablaba francés y japonés, dijo que estaba en un viaje de negocios y mencionó una empresa real, un banco y un hotel, todos los cuales confirmaron su operación, pero no tenían registro de él. Alarmados, los funcionarios lo colocaron en una habitación de hotel custodiada para un interrogatorio adicional. Por la mañana, había desaparecido, junto con sus documentos y pertenencias. No se encontró ninguna ruta de salida.
El gobierno japonés nunca emitió una declaración, y los registros de 1954 de Haneda permanecen indisponibles. La historia no resurgió hasta los años 80, cuando investigadores paranormales comenzaron a citarla como un posible desliz interdimensional. Aunque los escépticos lo llaman un engaño, la consistencia de los detalles y la falta de resolución han mantenido vivo el caso. Un hombre con un pasaporte de un país inexistente apareció y desapareció, sin dejar rastro. El misterio permanece, y a veces, el cielo no solo trae misterios, los estrellan en nuestros patios traseros, solo para ser llevados en silencio. El 9 de diciembre de 1965, una bola de fuego cruzó los cielos de 6 estados de Estados Unidos y Ontario, Canadá, antes de estrellarse cerca de Kecksburg, Pensilvania. Los testigos describieron un objeto en forma de bellota de aproximadamente 3 metros de largo, con marcas extrañas similares a glifos cerca de su base. Poco después, el ejército de Estados Unidos llegó, selló el área y evacuó a los civiles. Los locales informaron haber visto un camión de plataforma transportar un objeto cubierto con una lona. Primero, los funcionarios afirmaron que no se encontró nada. Luego dijeron que era un meteorito que se había quemado. A principios de los años 2000, la periodista Leslie King y el canal SI presentaron una demanda de la Ley de Libertad de Información contra la NASA. En 2005, la NASA admitió que había perdido los registros relacionados con Kecksburg. Algunos sugirieron que el objeto era Cosmos 96, una sonda soviética, pero los datos de NORAD confirmaron que reingresó más temprano ese día, y muy lejos de Pensilvania. Otros creen que el objeto era un proyecto clasificado de Estados Unidos, posiblemente un vehículo de reingreso. James Oberg, un exingeniero de la NASA, admitió que el secreto sería estándar si se tratara de asuntos militares. Sin embargo, los archivos desaparecidos, las explicaciones inconsistentes y el silencio continuo sugieren un descubrimiento que nunca debió ser público. El 29 de septiembre de 1957, una explosión masiva ocurrió en la Asociación de Producción Mayak, una instalación nuclear secreta soviética cerca de Osiorsk, en las montañas Urales de Rusia. Causada por un fallo en el sistema de refrigeración en un tanque de almacenamiento de residuos de alto nivel, la explosión liberó hasta 80 toneladas métricas de material radiactivo, convirtiéndose en el tercer peor desastre nuclear de la historia. La lluvia radiactiva, conocida como la traza radiactiva del este de los Urales, se extendió por 20.000 kilómetros cuadrados, contaminando aldeas, ríos y tierras agrícolas. Miles desarrollaron enfermedades por radiación, y el gobierno soviético encubrió el evento, falsificó registros médicos y mantuvo el desastre clasificado. En los años 60, el disidente soviético Shores Medvedev expuso el incidente, pero los analistas occidentales fueron escépticos. Incluso la CIA, aunque conocía Mayak, permaneció en silencio. Solo después de Chernobyl, la URSS confirmó el desastre en 1989, liberando documentos limitados. Hasta el día de hoy, la región permanece parcialmente cerrada. El desastre de Kyshtym se erige como una catástrofe enterrada, oculta durante décadas bajo el secreto estatal y el control político. Pero, ¿y si el secreto más antiguo de todos estuviera enterrado bajo capas de historia aceptada, reescribiendo en silencio los orígenes de la civilización? En la década de 1990, cerca de Şanlıurfa, en el sureste de Turquía, un pastor kurdo descubrió piedras talladas que sobresalían del suelo. La excavación realizada por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt reveló Göbekli Tepe, un enorme sitio ceremonial construido por cazadores-recolectores hace más de 11.000 años, alrededor de 9.600 años antes de nuestra era. El sitio cuenta con pilares de piedra caliza en forma de T,
algunos de más de 6 metros de altura y que pesan hasta 20 toneladas métricas, dispuestos en recintos circulares con tallados de animales y símbolos abstractos. Precede a las pirámides egipcias por 7.000 años y a Stonehenge por 6.000, desafiando la creencia sostenida de que la agricultura llegó antes que la religión organizada y la arquitectura monumental. A pesar de su importancia, Göbekli Tepe permaneció pasado por alto en la academia y los medios de comunicación durante años. No fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hasta 2018, y solo una fracción del sitio ha sido excavada. Excavaciones cercanas en Karahantepe, iniciadas en 2020, confirmaron que existía una cultura más amplia en la región. Más que una conspiración, los académicos citan la inercia académica. Göbekli Tepe no encajaba en la cronología estándar, así que durante años simplemente fue ignorado. ¿Qué crees que era realmente Göbekli Tepe? ¿Un templo? ¿Un observatorio? ¿Los restos de una civilización perdida? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. En febrero de 1959, 9 experimentados excursionistas soviéticos liderados por Igor Dyatlov fallecieron en condiciones misteriosas en las montañas Urales. Su tienda fue encontrada rasgada desde adentro y sus cuerpos estaban esparcidos por la nieve. La investigación soviética rápidamente culpó a una fuerza desconocida y convincente. Selló los archivos y restringió el acceso durante décadas. Los locales informaron luces extrañas en el cielo esa noche, alimentando teorías de pruebas militares, radiactividad o causas paranormales. Algunas prendas incluso mostraron trazas radiactivas. Después de la caída de la Unión Soviética, se liberaron archivos parciales en los años 90, pero faltaba evidencia clave. En 2019, las autoridades rusas reabrieron el caso, culpando a una avalancha de losa, pero expertos de ETH Zurich y la Universidad Federal de los Urales impugnaron esta conclusión, citando terreno y condiciones de nieve inconsistentes. Hasta el día de hoy, el incidente del Paso Dyatlov sigue sin resolverse, no por falta de interés, sino porque verdades vitales fueron enterradas por décadas de secreto, negación y evidencia desaparecida. Una montaña albergaba terror, pero un bosque remoto fue testigo de una devastación a una escala sin igual por guerra o tormenta. ¿Qué realmente sucedió en los cielos sobre Siberia? El 30 de junio de 1908, una explosión masiva sobre el río Podkamenaya Tunguska en Siberia aplanó más de 80 millones de árboles en más de 2.100 kilómetros cuadrados. Los testigos informaron de una bola de fuego deslumbrante y ondas de choque sentidas a cientos de kilómetros de distancia. Sigue siendo la mayor explosión de aire relacionada con un impacto registrada en la historia. A pesar de su escala, no se encontró cráter. La primera expedición, liderada por Leonid Kulik en 1927, confirmó que los árboles estaban quemados y aplanados hacia afuera, consistente con una explosión en el aire. La mayoría de los científicos ahora creen que un cometa o asteroide, de aproximadamente 50 metros de ancho, explotó entre 5 y 10 kilómetros sobre el suelo, liberando energía equivalente a 10 o 15 megatones de TNT. Bajo la Unión Soviética, teorías alternativas, incluyendo efectos similares a nucleares o naves alienígenas, fueron suprimidas. Después de 1991, nuevas investigaciones apoyaron la hipótesis de la explosión en el aire, pero no se han identificado fragmentos de impacto de manera concluyente. Documentos soviéticos desclasificados revelaron el interés militar en la explosión por su semejanza a detonaciones nucleares, ya sea causado por un impacto natural o estudiado para uso estratégico. El evento de Tunguska se convirtió en un misterio de un siglo, moldeado no solo por la ciencia, sino por el silencio, la censura y la especulación. Pero si estamos cuestionando lo que sucedió,
Tal vez también deberíamos preguntar, ¿cómo mapearon los antiguos marineros un continente que no se suponía que conocieran? En 1929, se descubrió un fragmento de mapa dibujado por el almirante otomano Piri Reis en 1513 en el Palacio de Topkapı en Estambul. Mostraba Europa, el norte de África y la costa este de Sudamérica con sorprendente precisión. Pero lo que provocó debate fue su porción sur, que algunos creían que se asemejaba a una costa antártica libre de hielo, siglos antes del descubrimiento oficial de la Antártida en 1820. Piri Reis escribió que basó el mapa en fuentes anteriores, incluidos gráficos atribuidos a Cristóbal Colón y otros, que afirmaba databan de la época de Alejandro Magno. En 1960, el profesor estadounidense Charles Hapgood, con la ayuda del cartógrafo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Harold Ohlmeyer, argumentó que el mapa representaba la tierra de la reina Maud, parte de la Antártida Oriental, tal como podría haber aparecido antes de la glaciación. Los académicos convencionales rechazaron esto, señalando que la semejanza podría ser coincidente o una extensión mal interpretada de Sudamérica. Los estudios glaciológicos también muestran que la capa de hielo de la Antártida ha sido estable durante miles de años. Aún así, el mapa de Piri Reis sigue siendo una anomalía histórica, evidencia de cómo el conocimiento geográfico antiguo puede haber sido preservado, incluso si sus orígenes permanecen poco claros. La falta de una investigación adicional habla más que cualquier conclusión. Y finalmente, cuando el universo habla, ¿por qué somos tan rápidos en silenciarlo? El 15 de agosto de 1977, el astrónomo voluntario Jerry R. Ehman detectó una poderosa señal de radio de banda estrecha, utilizando el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio. Provenía de la constelación de Sagitario. Duró 72 segundos y fue transmitida a cerca de 1420 MHz, la línea de hidrógeno, una frecuencia favorecida en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Ehman rodeó la señal y escribió «¡Wow!» en el margen. Se ajustaba al perfil de una transmisión espacial distante, un aumento y disminución constante, dirección fija y sin origen terrestre o natural conocido. A pesar de esto, ninguna agencia gubernamental o observatorio hizo un seguimiento, y el Big Ear fue desmantelado en 1998. En 2017, Antonio Pari sugirió que un cometa podría explicarlo, pero los expertos disputaron la teoría debido a problemas de ancho de banda y señal. La señal nunca se ha repetido ni explicado de manera concluyente. La señal «Wow» sigue siendo una de las firmas tecnológicas más creíbles jamás registradas. Su silencio, tanto literal como institucional, plantea preguntas duraderas. ¿Fue una transmisión alienígena, una oportunidad perdida, o un descubrimiento silenciosamente enterrado para evitar controversias? Si disfrutaste el video de hoy, por favor, dale un like y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Espero que te encante este contenido. Comenta abajo sobre el próximo tema que te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.